Hola a todos, bienvenidos al canal. En esta ocasión les traigo 5 recomendaciones de libros de autores latinoamericanos que deben leer alguna vez en su vida. Ya se habrán dado cuenta los que siguen el canal que me gusta mucho la literatura latinoamericana, muchos los autores latinoamericanos, así que van a ver mucho más de estos vídeos en el canal. Para todos los que... Voy a comenzar con Mario Vargas Llosa, que me lo han pedido mucho los suscriptores de este canal, así que al fin traigo una recomendación del Premio Nobel de Literatura del peruano Vargas Llosa. En este caso les recomiendo El sueño del Celta. ¿Por qué leer esta novela? ¿Por qué es tan importante, encuentro yo, leer El sueño del Celta? Porque no es solamente una ficción, sino que es una ficción histórica. Vargas Llosa utiliza elementos reales, hechos que realmente ocurrieron, y los mezcla con ficción. Ficciona en un pasado histórico. El protagonista es un personaje que existió, que fue real y que es sumamente importante lo que hizo, y por eso Vargas Llosa lo pone en la palestra y nos muestra y nos cuenta qué es lo que hizo Roger Casement. Perdón la pronunciación, no sé si es así. Él es un irlandés de nacimiento y fue un funcionario de la corona británica. Al iniciar el libro ya nos cuenta el autor que este personaje se encuentra en la cárcel y que está condenado a muerte debido a una supuesta traición que cometió contra la corona británica. Esta novela es una crítica a la explotación del caucho de los ingleses y por parte también de los belgas durante el fin del siglo XIX y principios del siglo XX. Entonces este personaje, ¿qué es lo que hacía? Él era un diplomático de la corona británica, de la corona inglesa, denunció las atrocidades cometidas supuestamente en nombre de la civilización que ocurrían en el Congo belga y también en la Amazonía, específicamente en Perú. Atrocidades que ocurrían por la extracción y comercialización del caucho. Entonces, por un lado, se cuenta esta realidad histórica, y por la otra, el proceso interno que vive este personaje muy humano, fue un personaje muy humano, y que al mismo tiempo esto le provocó esta supuesta invasión hacia el Congo, le propinó la idea de que su misma patria, Irlanda, le pasó lo mismo, y él empezó a ser cada vez más nacionalista, más irlandés, y empezó a despreciar a la corona inglesa. Entonces nace dentro de él un germen revolucionario en contra de Inglaterra. Es todo un proceso en que un hombre evalúa y critica sus propias raíces, evalúa su manera de actuar y asume un rol dinámico en la consecución de una causa que para él era justa. La segunda recomendación que les traigo es este tremendo clásico latinoamericano, que si no lo han leído, partan al tiro a leerlo, del tremendo Rómulo Gallegos, Doña Bárbara. Esta novela ilustra al típico llano venezolano de principios del siglo XX. Hablamos de aproximadamente 1910, 1912. Ilustra a su gente, las costumbres de ese tiempo, creando una historia ficticia, pero sin alejarse mucho de la realidad. Lo mismo que pasa con El sueño del Celta. Gallegos intenta apegarse mucho a la realidad y a la identidad de las tradiciones culturales y a lo que sucedía en aquellos tiempos, específicamente en los llanos del estado de Apure, no sé cómo se pronuncia, perdón la pronunciación, los venezolanos me corregirán, que es un estado que está en los límites con el país de Colombia. Entonces en ese sector se desarrollaron los hechos de esta novela. Aquí Rómulo Gallegos hace una constante crítica referente a la situación social de su país en ese tiempo. Deja en evidencia el desprecio que siente hacia el régimen dictatorial. De alguna forma compara la civilización, la justicia, con la barbarie, con la violencia, con la traición, la corrupción. Utiliza un simbolismo muy importante y bellísimo, literariamente hermoso. A mí me encantó. Utiliza dos protagonistas para mostrar estos dos puntos que se contrastan en la novela. Por un lado, al protagonista Santos Luzardo, que es el que encarna lo que es la civilización, lo que es la educación, lo que es la libertad. Si se fijan, el apellido es Luzardo. Tiene la palabra luz
en su apellido. Es un símbolo precioso de gallegos, hermoso. Y por otra parte, Doña Bárbara, que tiene el símbolo en su apellido de la barbarie, que ella representa la traición, la corrupción, el despotismo. Entonces ahí ya tenemos un juego precioso en esos dos simbolismos, pero a la vez estos dos personajes representan todo eso en ellos, lo actúan, lo representan, lo encarnan, pero al mismo tiempo se relacionan entre ellos. Es decir, entonces hay una relación entre la civilización y la barbarie, hay una relación entre la educación y la corrupción. Se atraen, se contraponen, eso se puede ver a través de la interacción que tienen los mismos personajes en la historia, y eso es increíble. Tienen que leerlo. Aquí Gallegos hace realmente un llamado a erradicar la barbarie y potenciar la educación en estas tierras salvajes y rurales de los llanos venezolanos. Ya les dije de principio del siglo XX. Tercera recomendación es Estrella Distante de Roberto Bolaño. No olviden suscribirse al canal y darle like, por favor, ya que en el vídeo pasado superamos los 100 likes. A ver si en este vídeo también lo podemos hacer. En Estrella Distante, Bolaño nos presenta la historia de Chile en un momento de intenso conflicto cuando los sectores conservadores apoyaban al ejército para reprimir a un régimen popular socialista. Sitúa la acción principal entre los años 1972 y 1973 en Chile. Básicamente las vísperas del golpe militar de Pinochet contra Salvador Allende, y nos introduce en el mundo literario contemporáneo de aquella época. Recordemos que Bolaño en este libro está como personaje, como Arturo Vela, ¿no? Con este alter ego que él utiliza, que ya lo utilizó en Los Detectives Salvajes. Y bueno, nos introduce a su mundo, al mundo de la literatura. Nos hace ver esta época de pre-golpe y después de post-golpe desde la perspectiva de los estudiantes de letras, de los profesores, de los intelectuales, de los escritores y sobre todo de los poetas jóvenes. En su trama se enfrentan los poetas revolucionarios que apoyan o sienten simpatía por el gobierno de Allende contra los poetas ultraderechistas como por ejemplo Alberto Ruiz Tagle, que aquí es un personaje muy importante de la novela. Este libro lo recomiendo porque uno se puede dar cuenta de que aquí Bolaño se expresa desde su propia naturaleza, es decir, desde la literatura. Él no es un pensador filosófico, es un pensador literario. La literatura es la base de la reflexión de Bolaño. La literatura es su base del saber y nos intenta transmitir ese mensaje. Todos los otros mundos giran alrededor de la literatura en esta novela. En la literatura, especialmente la poesía, es un espacio sagrado para Bolaño. Exalta la poesía, da fe de ella. La poesía no es una experiencia agotable. Él nos dice que contiene un sustrato mítico y está en constante transformación, en una constante metamorfosis. La poesía no puede morir. Para Bolaño, la poesía es cíclica. El cuarto libro que les recomiendo es de Eduardo Galeano, Días y Noches de Amor y de Guerra. No es una novela, como podría pensarse, es más bien un libro de memorias, de experiencias pasadas. Recordemos que Galeano fue un escritor uruguayo. Aquí en este libro nos habla de los sistemas políticos de Guatemala, de Ecuador, de Uruguay, de Argentina, de Chile, Bolivia, El Salvador. Todo esto durante varias décadas del siglo XX. Nos habla de la vida que él mismo tuvo que vivir en el exilio, de las persecuciones políticas, de asesinatos. Es también una especie de denuncia contra las dictaduras latinoamericanas de aquellos tiempos. Es un libro que difícilmente puede ser categorizado dentro de un género literario, ya que la obra consta de varias secciones que se intercalan sin un orden regular. Son pequeños fragmentos o grandes secciones, algunas reflexivas, otras más filosóficas, otras donde se describe el exilio desde los países latinoamericanos en donde el autor residió, otras unen su lado íntimo y personal con la propia historia latinoamericana, y por último, en otras se alude a personajes anónimos que de alguna manera han dejado huellas en la memoria de Galeano, sobre todo
en su memoria amorosa. Por eso habla mucho de amor y también de guerra. El libro continúa en muchos aspectos los postulados de la literatura testimonial, así que es muy interesante para el que quiera ahondar en ese estilo literario, si se le puede denominar así, gracias a la representación dinámica de una memoria que abarca desde distintas frentes un periodo de la historia latinoamericana y que es traspasada directamente por la vida del narrador. Y finalmente, como quinta recomendación y muy importante para estos tiempos convulsos que estamos viviendo por este asunto del virus, del coronavirus, en donde la sociedad ha demostrado ser bastante egoísta, les recomiendo esta lectura que hace mucha falta hoy en día, La sabiduría de don Ernesto Sábato. Es más bien, también son memorias, son más bien cartas, son 5 cartas y un epílogo en las cuales el autor expresa hechos de su vida y que abarcan diferentes temas como la crítica hacia la sociedad actual, el individualismo del que les hablaba, la pérdida de los valores por parte de las personas y la excesiva falta de comunicación, el aislamiento en que muchos viven hoy en día. Para Sábato vivimos en un mundo acelerado donde no hay tiempo para detenerse, no dialogamos entre nosotros, los niños ya no juegan en los espacios públicos, cada día vivimos más encerrados, preocupados por el dinero y la necesidad de sobrevivir en una sociedad que nos consume, que nos agobia y no nos deja respirar. No podemos bajarnos de este tren que corre a máxima velocidad, dice Sábato. Tenemos hijos, padres, familias que cuidar. ¿Cómo podemos bajarnos de este tren vertiginoso? ¿Cómo podemos escapar de este sistema de vida? Es la desesperada pregunta que Sábato se hace y que nos la hace a nosotros. Y su respuesta es resistir. Pero ¿cómo resistimos? Y Sábato nos dice, aferrándonos a lo poco humano que nos ha dejado esta vorágine del mundo moderno, aprovechando los pequeños momentos de libertad que nos quedan, aprovechando estas pequeñas cosas que nos van a salvar la vida definitivamente, como los abrazos, como una simple mirada, como nuestra familia, nuestros amigos, ser solidarios con los demás. Haz algo por el prójimo, haz algo por los demás, salva a los animales, cuídalos, cuida la naturaleza, resiste, dice Sábato. Dale a la vida un espacio para que pueda florecer. Les dejo este mensaje, Sábato ya no está, pero hay que aprovechar de difundir un poco estas palabras tan bonitas que él nos quiere expresar y que hacen mucha falta en estos tiempos. Les quiero dar gracias por ver el vídeo, espero les haya gustado, que les hayan gustado las recomendaciones y que me dejen en los comentarios si han leído alguno de estos libros, si les interesa leer alguno o alguno de estos autores, y como siempre me pueden dejar recomendaciones de autores que quieran que yo hable de ellos en los vídeos, y cuando consiga los libros y los pueda leer, encantado haré vídeos sobre ellos. Así que nos vemos en otra ocasión.